Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 13, 11 a 14. Y el título es Marcos salió de las tierras gentiles. Estuvo mal. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo 11 una vez más. Y nos dice así, por la gloria del Señor Jesucristo. Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Amén. Pablo, que había sido cegado por Jesucristo cuando vino a verlo, debió recordar aquella circunstancia de ser castigado por Jesús por un corto tiempo, por lo que pudo haberle venido a la mente, aun siendo inspirado por el Espíritu Santo al respecto. Entonces le explicó al hombre que él también quedaría ciego y no vería el sol durante una temporada. Lo que es especial es que esto fue solo algo temporal y que podría abrir sus ojos espirituales y también los ojos espirituales del diputado. Sin embargo, para Elimas, el hechicero, no se dice que sus ojos espirituales fueron abiertos y que se había arrepentido, aunque era seguro que volvería a recibir su vista física. Es posible que Lucas haya escrito el relato de cómo cambió el Limas después. Sin embargo, eso no fue escrito por Lucas. Quizá fue por el poco tiempo que estuvieron en Pafos y no supieron el resultado. Sin embargo, con tal milagro que le había ocurrido a Elías, uno podría pensar que investigaría más a fondo el cristianismo y se familiarizaría, si no incluso convirtiéndose él mismo en cristiano. Sin embargo, las notas de Barnes sobre la Biblia comentan que la tradición cristiana dice que Elimas, de hecho, también se había convertido debido a esa experiencia. Pudo haber sido después habiendo recobrado la vista, cuando fue conducido al cristianismo. Así no solo el diputado entró en la fe por aquel milagro, sino también a Elimas, que había sido hechicero. Y puede haber sido el diputado quien lo ayudó durante su
ceguera y también puede haber sido una forma para que él ingresaría al cristianismo. Amén, por la gloria de Dios. Entonces vamos a leer versículo 12. Y el versículo 12 nos dice así, por la gloria de Dios. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El diputado antes, guiado por el hechicero, fue conducido a una oscuridad espiritual. Sin embargo, esta vez la oscuridad física había caído sobre Elimas y podría haber sido el diputado a quien se le había encomendado la tarea de guiar a Elimas en la luz física hasta que pudiera ver físicamente. Incluso después de eso, ayudarlo a identificarse con el cristianismo. Una luz espiritual, porque el diputado fue el primero en creer y puede he ayudado a Elimas a ver su error y a ver la realidad de que necesitaba venir a Jesús. Fue el diputado el que quedó tan asombrado de la doctrina del Señor. Y el milagro del poder de Dios fue lo que le hizo cambiar de opinión para creer y no creer lo que Elimas le decía anteriormente. Esa fue una gran victoria en ese lugar. Amén. Aleluya. Entonces, por la gloria de Dios, vamos a leer versículo 13. Versículo 13 nos dice, aleluya. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Panfilia se encuentra en el sur de la actual Turquía. Habían salido de Pafos, lo que obviamente significaba que habían tomado un barco y zarpado hacia Perga, que estaba a unos 15 kilómetros en, al este de la actual Antalya. Les llegó la triste noticia sobre Juan Marcos, quien debió haber pensado en su familia en casa y quería regresar allí. Pablo debe haber estado muy molesto por su partida, pero Lucas no menciona mucho al respecto. Solo nota que Juan Marcos los había dejado para regresar a Jerusalén. También podría haber sido que a Juan Marcos le hubieran dado algo de dinero para el pasaje del dinero que tenían y que suponía era para el avance del reino de Dios. Algunos dicen que debido a su corta edad no estaba familiarizado con los viajes y estar lejos de su familia debe haberlo afectado mucho. Los comentaristas han mencionado que Bernabé tenía parientes en Chipre, por lo tanto Bernabé al
elegir Chipre para ir primero fue mucho más fácil para Marcos y Pablo debió haber aceptado de buena gana. Lucas no mencionó nada sobre los motivos de partida de Marcos de regreso a Jerusalén. La pregunta sería, ¿cuántos años tenía exactamente? Definitivamente fue un viaje para Marcos lejos de su familia y de su país por primera vez. Puede que eso haya sido demasiado para él en ese momento. Los adultos más experimentados eran capaces y estaban interesados en manejarlo. Amén. Es posible que Marcos no se había, es posible que Marcos no se haya adoptado a ello en ese momento y, aleluya, y que Dios haya tenido algo reservado para él en Jerusalén, porque Pedro estaba allí y de allí probablemente Marcos obtuvo los detalles para escribir el Evangelio que había escrito. Incluso si fue más tarde, cualquiera que fuera la razón por la que había elegido regresar a Jerusalén, podría haberse involucrado allí también en la obra del Señor. Así, al ver lo que Lucas dijo en Lucas capítulo 9 y versículo 62. Aleluya. Entonces vamos a leer versículo, ah, o sea, Hechos capítulo 9. Aleluya. Hechos capítulo 9 y vamos a ver 62. Aleluya. Lucas capítulo 9, 62. Y dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aleluya. Entonces vamos a continuar leyendo aquí. Aleluya. Dice, por lo tanto, la pregunta es, ¿estaba Marcos mirando hacia atrás? En el cristianismo utilizamos el término mirar atrás para referirnos a aquel que realmente regresa al mundo. Es cierto que uno puede trabajar para el reino de Dios en cualquier lugar, porque hay tantos lugares donde uno puede trabajar para Jesús. Y es decir, en cualquier lugar y básicamente en cualquier momento. Sin embargo, hay lugares sinceramente que se están abriendo al Evangelio. Y hay lugares donde el Espíritu del Señor está guiando. Por lo tanto, Pablo y Bernabé fueron guiados por el Espíritu a tierras gentiles. Al parecer, Marcos ofreció sus servicios voluntariamente, especialmente cuando iba a ir a Chipre. Sin embargo, es posible que Marcos no supiera que continuarían su viaje hasta la actual Turquía.
Se puede decir que Juan Marcos, que sí regresó a Jerusalén, nunca, como se podría suponer, regresó al mundo o dejó de ser cristianismo. Sin embargo, el otro aspecto de esto es hacer obra misional o convertirse en obrero para el reino de Dios. Cuando Jesús mencionó que el hombre ponía su mano en el arado, significa que está trabajando para el reino de Dios. Y hacer eso y mirar hacia atrás no parece de todo como se supone haber regresado, sino simplemente mirar hacia atrás. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Realmente se puede afirmar que cuando hay un llamado de una persona para el ministerio, creo que ese llamado permanecerá con la persona. Es decir, nunca son realmente eliminados de ese llamamiento. A veces la persona mayor se retira de una oficina y eso sucede muchas veces, pero todavía puede sentir y se puede presumir que todavía tiene ese llamado de Dios. Cada vez que alguien es llamado, incluso convirtiéndose en cristiano, lo que significa entrar en la iglesia y luego caer en pecado, incluso en pecado profundo, su llamado de Dios al ministerio todavía está allí. Más tarde, Juan Marcos regresó al campo misionero e incluso Pablo lo aceptó y quería que viniera a ayudar. Pablo no podría entender por qué Marcos se iría y pensó que sería perjudicial para la obra del Señor o incluso posiblemente para el llamado de Marcos. Si de hecho fuera llamado, por lo tanto, hay que tener un cuenta. Marcos fue realmente llamado al ministerio, fue de hecho llamado a ser apóstol o misionero o ayudar a Pablo y Bernabé. Era la voluntad de Dios que él estuviera allí. A mí me parece en gran medida que se ofreció como voluntario para ir, posiblemente porque tenía el deseo de estar allí. Cuando llegó el momento ir a Chipre, todavía estaba dispuesto. E incluso yendo al sur de Turquía, había viajado hasta allí. Sin embargo, fue a su llegada o simplemente durante el viaje hasta allí, cuando cambió de opinión y quiso regresar a Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. Lucas no nos da los detalles. Otros pueden considerar este regreso de Marcos a Jerusalén como si hubiera hecho algo terrible al no haber cumplido su llamamiento. Se sabe que Pablo y Bernabé fueron llamados por Dios a ir a las tierras de los gentiles. Incluso se podría decir que estaban obligados a ir, ya que su llamado era que fueran. En cuanto a Marcos, Dios realmente lo llamó a hacerlo o simplemente Dios le permitió tomar
esa decisión. A veces las personas pueden involucrarse voluntariamente en la obra del Señor. Y aquí, aunque Él lo hizo voluntariamente y no hay ningún relato de que haya sido llamado por el Espíritu del Señor, allí en la palabra de Dios, pero fue algo que deseaba hacer hasta cierto punto. Y considerando el llamado de este hombre de Lucas, se ofreció como voluntario para seguir a Jesús, pero quería regresar a su casa. Algunos han dicho que no solo quería regresar y despertir, desper- despedirse de su casa, sino que Jesús lo instó y lo obligó a no regresar a su casa y despedirse de ellos. Era que Marcos regresaría a su casa para contarles sobre el viaje que quería que su madre y otras personas supieran sobre él. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Israel, fue similar al regresar, porque habían regresado a Israel más tarde. Pero Marcos antes, que hizo alguna diferencia. ¿Por qué habían regresado a Israel? ¿Por qué Pablo obligó a Marcos a continuar el viaje y no lo permitió regresar a Jerusalén en ese momento? Era una convicción en el corazón de Marcos que Dios le había dado en ese momento regresar por algo que Dios quería que hiciera. Amén. Aleluya. Entonces nosotros sabemos, aleluya, sabemos que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, 1, 3, no juzgáis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados. Y con la medida con que medáis os será medido otra vez. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de su hermano y no consideras la viga que está en el tuyo? Bernabé tuvo más misericordia que con Marcos que Pablo, solo porque Pablo lo dijo de la forma en que lo hizo. No significa que lo que estaba diciendo pudiera haber sido del Espíritu de Dios, tampoco lo fue. Además, el profeta le había explicado a Pablo que no regresara a Jerusalén y eso incluso se lo dijo el Espíritu. Sin embargo, Pablo fue. Por lo tanto, aquí no tenemos detalles de ningún relato de algún profeta ni de una palabra del Señor acerca de Marcos para que se quedaría o regresara a Jerusalén. Sin embargo, tenemos una palabra del Señor que dice que Pablo quedaría atado si iba a Jerusalén. Entonces, ¿por qué fue Pablo? Eso es tan confuso. Fue llamado a las tierras gentiles, sin embargo, había regresado a Jerusalén. Apara- Aparentemente, Marcos no tenía ese llamado, pero se ofreció como voluntario y regresó a Jerusalén aparentemente no para una
fiesta, sino tal vez por algo más. Sin embargo, pudo regresar al campo misionero. Pablo fue capturado y enviado por los romanos al campo misionero y a testificar en prisiones. Aleluya, gloria a Dios. Por lo tanto, ah, esta es una parte muy con- controvertida de las escrituras. Sin embargo, Jesús cuando le habló al hombre que ponía la mano en el arado y no miraba atrás, quería decir al parecer que cuando un hombre entra al campo y comienza a arar, es decir, a trabajar para el reino, no debe volver al mundo en la forma de pensar y no sería una ubicación física, porque el campo es el mundo entero. Mateo 13, 37 y 38 dice, Él respondió y les dijo, el que siembra en la buena semilla, la buena- el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, pero la cizaña son hijos del maligno. Jesús había dicho en el versículo 38 que el campo es el mundo. Por lo tanto, se puede decir que cuando uno sale al campo y está poniendo las manos en el arado, eso significa que está comenzado a trabajar para Jesús o el reino de Dios. Sin embargo, uno no puede ser removido físicamente del campo porque el campo es el mundo y nosotros estamos en el mundo físicamente hablando. Además, el campo es el mundo, es decir, los que son del mundo son el blanco de los que harán. Pero nosotros como iglesia podemos testificarles e incluso intentar ministrarles, convencerles que salieran salieran del mundo y se convirtieran en cristianos, aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Además de eso, ha habido muchos misioneros, ministros, etcétera, incluso hoy en día que han regresado a sus hogares en sus propios países para visitar a sus familias, etcétera, en un sentido físico, pero todavía están trabajando para el reino de Dios, no importa a dónde vayan. Algunos regresan, otros se retiran, etcétera, pero sus mentes están des- decididas a no regresar al mundo. Al menos no deberían estar mirando atrás. En la contemplación de regresar al mundo, los deseos del mundo y de la vida. Carne, la vida carne, para volver a ninguna mentalidad espiritual. Porque Jesús con él y su ministerio había llamado a y esos otros tenían que seguirlo físicamente hablando. Pero hoy Él está en nosotros y nosotros lo seguimos. Es decir, que nos reunimos con los santos para adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso no significa que cualquier persona que regresara
físicamente a un depar- determinado lugar, esté mirando hacia atrás en ese sentido. Pero para mí, es un sentido espiritual de mirar hacia atrás el mundo, de tener ese deseo de volver al mundo, volver a las concupiscencias de la carne, el mundo y la mentalidad de haber cosas que ya no agradan a Dios. Amén y amén. Sin embargo, que una persona regrese físicamente a su tierra natal, a sus amigos, a su familia por un tiempo o incluso para compartir el evangelio con ellos, se podría decir, un privilegio y una meta porque podría tener una gran oportunidad de ser él uno que los ganará para el cristianismo. Por lo tanto, tomaría el significado como una mirada espiritual en lugar de una mirada física. Pero para ese periodo de tiempo, cuando Jesús ministrando al pueblo y cuando había llamado, todavía era un caminar físico con él y para seguirlo físicamente. Sin embargo, para seguirlo hoy lo hacemos espiritualmente. Y es cierto que algunos pueden tener un llamado a un lugar determinado en un tiempo determinado. El mismo Pablo incluso regresó a las iglesias donde habían ministrado antes. Por lo tanto, significaría que por qué regresó a esas iglesias estaba mirando hacia atrás en un sentido respectivo, sino para hoy apoyarlas y tratar de que seas, que esas iglesias, sino para apoyarlos, apoyarlas y tratar de que esas iglesias continúen, sean bendecidas con su presencia allí como su apóstol. Amén. Aleluya por la gloria de Dios. Hay además ciertas personas de las que solo nosotros tenemos la llave. Tenemos la llave de las personas que hemos conocido. En Lucas, Jesús le había dicho al hombre que había estado poseído por demonios durante mucho tiempo, que regresara a su propia casa y los mostrara cualquier, ah, les mostrara cuán grandes cosas le había hecho Dios. Lucas 8, 38 y 39 dice, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que pudiera estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, 39, vuélvete a tu casa y muestra cuán grandes cosas ha hecho Dios a ti. Y él se fue y publicó por la grande, por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús le había dicho esto al hombre que había estado poseído por el demonio o los demonios. ¿Por qué Jesús no le dijo que viniera o lo siguiera? No querría
Jesús que este hombre lo seguiría. Era cierto que este hombre, como algunos han sugerido, era gentil. Por lo tanto, para Jesús en su ministerio, él fue enviado a los judíos en general, pero predicó también a los gentiles. Porque Pablo incluso reconoció en 1 de Timoteo 3:16, Jesús había sido expulsado de esa zona para quienes habían oído lo sucedido. Sin embargo, el hombre anteriormente poseído por el demonio tenía una llave de su casa y de otras allí donde a Jesús en su presencia física no se podría venir y podría testificarles y marcar una diferencia en sus pensamientos e ideas con respecto al cristianismo y a Cristo. Amén y amén. Aleluya. En vista de esto, el ex endemoniado tenía un trabajo que le fue dado directamente por Jesús Cristo. Regresar a su casa y el ex endemoniado incluso había publicado lo que Jesús había hecho por él más allá de los que Jesús había hecho. Dijo qué hacer. Jesús simplemente le dijo que le contara a su casa, pero lo había publicado por toda la ciudad. Qué grandes cosas había hecho Jesús por él. Había hecho una diferencia en esa ciudad donde Jesús anteriormente había sido expulsado. Probablemente por temor a él y no por entender quién era, obviamente. Pero el hombre que antes estaba poseído por un demonio realmente podría marcar la diferencia y tener un impacto en ellos. Por lo tanto, había un mandato para que un hombre lo siguiera y no regresará a su casa para despedir, despedirse de ellos. Pero estaba el hombre anteriormente poseído por un demonio a quien Jesús le dijo que regresara porque tenía cierta llave dentro de esa área, porque lo habían conocido y visto una y otra vez como un endemoniado. Pero Jesús había hecho grandes cosas por él para salvarlo de estos demonios y de su tensión anterior. Por lo tanto, fue un gran testimonio para toda la ciudad. Y aunque sabía poco de Jesús, sabía lo que Jesús había hecho por él. Y eso es lo que Jesús esperaba de ti. Amén. Entonces sabemos que Jesús le dijo a Juan Marcos que regresara a Jerusalén. Sabemos que le dijeron que no regresara. Es pregunta. Sabemos que le dijeron que no regresará. Sabemos que Marcos tenía el llamado de ir a los campos de los gentiles. Ninguna de ellas tiene respuesta con el texto, en el texto. Dios podría haberle
dado a Marcos la opción de dónde quería estar. Sin embargo, otros siempre parecen tener su propia opinión sobre cuál podría ser el llamado o la voluntad de Dios para una persona. Pablo había pensado que Marcos debería quedarse, pero Bernabé podría haber estado de acuerdo en que podría regresar. Y quienes leen el texto juntan sus pensamientos y dan su opinión de todos modos. Lucas no lo mencionó de ninguna manera. Simplemente comentó sobre la reacción de Pablo y Bernabé, especialmente cuando Marcos deseaba volver al campo la próxima vez. Sin embargo, Pablo decretó no llevárselo, pero Bernabé sí quería llevárselo. Y eso sí es cierto. Entonces vamos a leer versículo 14. Amén. Versículo 14. Y dice así por la gloria de Dios. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Pablo y Bernabé habían seguido su viaje mientras Marcos regresaba a Jerusalén. En este lugar, incluso sin Marcos con ellos, la presencia de Dios todavía estaba allí. Y Dios también haría maravillas y milagros sin importar si uno decide irse o quedarse. La obra del Señor continuará con aquellos que decidan irse o quedarse. Su obra continuará en ese momento durante la era de la iglesia y donde su espíritu decide manifestarse con los milagros y además. Sin embargo, también surge una pregunta en la mente de una persona con respecto a esto. Mateo 19, 27 a 30 dice, entonces Pedro respondió y le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos entonces? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo de Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros os sentaréis sobre nosotros. Amén. Sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o esposa o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Aleluya. Gloria a Dios. Amén y amén. Entonces, que Dios les bendiga en esta hora por la gloria de Dios. Amén. Dios bendiga.